Pasamos ahora a Parménides, otro de los grandes filósofos presocráticos. Parménides era de la ciudad de Elea, también del siglo VI a.C., nació un poco después de Heráclito, y sus dos intereses principales, digamos, van a ser la metafísica y la ontología. Metafísica, para repasar un poco de definiciones, es lo que va más allá, meta, de lo físico, y ontología, logía, ciencia o estudio, y ontos es el ser, entonces va a estudiar el ser. Entonces Parmenides ve a varios filósofos antes que él, entre ellos Heráclito, que como vimos afirma que la naturaleza está en un constante cambio. Y a él esta idea del cambio, de que las cosas son y dejan de ser todo el tiempo, constantemente, le va a parecer absurda, especialmente si entendió a Heráclito como lo entendió Platón, y por eso se pone el objetivo de encontrar un principio que no entre en contradicciones. Entonces, plantea un principio que él asegura no tiene ninguna contradicción y puede ser admitido como una verdad. Y el principio dice, el ser es y el no ser no es. A ver. El ser es y el no ser no es. Y creo que todos podemos aceptar que lo que dice Heráclito pues tiene todo el sentido. Aparentemente no entra en ninguna contradicción, lo logra. Tanto así que una de las ramas de la filosofía, mucho tiempo después, la lógica, va a tomar ese principio, lo va a volver uno de sus fundamentos y lo va a llamar el principio de identidad. Entonces Parménides tiene su principio y entonces a partir de este principio va a derivar desde este planteamiento cómo es que es este ser que él quiere entender. Entonces el ser, dice Parménides, tiene varias características. Primero, es único. Y cada característica que Parménides otorga al ser la va a demostrar a partir de su principio y a partir de la razón. Entonces, ¿cómo defiende él que el ser es único? Pues dice, supongamos que hay varios seres. Supongamos, por ejemplo, que hay un ser X y hay un ser Y. Y que este ser X y este ser Y son diferentes. Si son diferentes, es porque X tiene una característica que no tiene Y. La vamos a llamar Z. X es Z y Y es no Z. Pero, diría Parménides, esto es una incoherencia, porque Z es y no es al mismo tiempo. Z es en X y no es en Y. Y ya vimos que el ser es y el no ser no es. Entonces no puede ser y no ser al mismo tiempo. Esto es incoherente con el principio de identidad. Parménides lo descarta y entonces llega a la conclusión de que el ser tiene que ser único. Luego dice Parménides, el ser es eterno. ¿Y cómo lo demuestra? Pues dice, supongamos que el ser no es eterno. Es decir, imaginemos que el ser tiene un principio y un fin. Esto es una línea del tiempo. Entonces está el ser, acá está el principio del ser y acá está el fin del ser. Y si el ser tuvo principio, antes del principio estuvo el no ser. Y después del final, otra vez volvió el no ser. Y volvemos y encontramos acá entonces una inconsistencia contra nuestro principio de identidad. Porque en este punto, en este momento, el no ser es. Y en este punto otra vez el no ser es. Porque el ser ya no es. Y como entonces el principio y el final no estaría de acuerdo con nuestro principio de identidad, esto no puede ser correcto. Y Parménides va a concluir y va a afirmar que el no ser nunca va a poder engendrar al ser. Esto nunca se va a poder dar y el ser por lo tanto tiene que ser eterno. Y una tercera característica que da Parménides del ser es que es inmutable.
es decir, que el ser no cambia. Y aquí vemos entonces la gran diferencia con Heráclito, y es que Parménides, a diferencia de Heráclito, dice el ser no cambia, es inmutable. Bueno, ¿y cómo lo demuestra? De la misma manera que demostró que no tenía principio ni fin. Si tenemos un ser, lo vamos a llamar X, y este ser X cambia y se vuelve un X diferente, lo vamos a llamar X', es porque antes no tenía una característica Z y cambió adquiriendo esa característica Z. ¿Cuál es el problema? Que acá no Z, no ser de Z es. Y vuelve a esta contradicción del no ser es cuando nuestro principio dice el no ser no es. Y como concluimos cuando miramos la demostración de eterno, el no ser nunca puede engendrar al ser. Entonces esto vuelve a estar en contradicción con nuestro principio y podemos afirmar que el ser es inmutable. Parménides también dice que el ser es ilimitado, que el ser es inmóvil, y lo demuestra, digamos, un poco con la misma lógica y línea argumentativa que demostramos estos tres. Y también le da una última característica supremamente importante, y es que el ser es pensable. Incluso Parménides va a ir mucho más allá y va a afirmar que ser es lo mismo que pensar, y que el no ser ni siquiera puede ser pensado. Entonces ustedes podrían decirle a Parménides, pero entonces ¿cómo es que yo puedo pensar, por ejemplo, en un unicornio? El unicornio no existe, el unicornio no es, pero aún así yo lo puedo pensar. Parménides no estaría de acuerdo, respondería que una cosa es que usted no vea el unicornio y otra cosa es que no exista, no sea, porque sí existe la idea de unicornio. Y si no existiera una idea, simplemente no se podría pensar. Entonces nos deja Parménides así, con esta descripción del ser y de cómo es verdaderamente el mundo y la naturaleza, donde vimos que es único, eterno, inmutable, inmóvil, ilimitado. Y acá entonces viene una crítica muy clara a las conclusiones de Parménides. La crítica, por supuesto, es cuando yo miro al mundo, veo que hay múltiples seres, que los seres tienen inicio y fin, veo que los seres están todo el tiempo cambiando, que se están moviendo. Entonces, ¿cómo Parménides usted me va a decir que el ser tiene estas características? Y Parménides, con una simpleza y una genialidad, llega a una gran conclusión, y es la siguiente. Lo que percibimos por nuestros sentidos no se parece al ser que hemos derivado acá, porque el mundo sensible es una ilusión. El mundo sensible es una ilusión. ¿Por qué lo que vemos y lo que percibimos por nuestros sentidos no se parece a lo que encontramos con nuestra razón? Pues porque lo que percibimos es una apariencia, el mundo es una ilusión. Nuestros sentidos nos están engañando constantemente. Los sentidos nos engañan, dice Parménides. Y esto ya es una idea supremamente fuerte. Y si les suena un poco raro, imagínense por un momento que a un bebé le pusiéramos desde que nace unas gafas rojas. Entonces todo lo que viera durante su vida estaría coloreado de rojo porque tiene estas gafas rojas. Sus sentidos entonces le dicen que el mundo es de color rojo, pero en realidad el mundo tiene múltiples colores. Entonces, en este caso, que podría ser verdad, sus sentidos sí lo están engañando. Y él tiene una ilusión del mundo sensible que no es verdad, que no es realidad. Entonces, si esto se puede dar sin necesidad de las gafas, también se podría dar y también se da, según Parménides, que nuestros sentidos nos engañan y que el mundo sensible es una apariencia.
Por eso lo real y lo verdadero es lo que se deriva desde la razón, es el principio de identidad, es esta descripción del ser. Y a partir del ejercicio que hace Parménides se llega a otra gran conclusión, y es que la verdad se alcanza por medio de la razón. Se alcanza por la razón. Y con estos aportes y estas ideas de que el mundo sensible es una ilusión, nuestros sentidos nos engañan y para alcanzar la verdad hay que hacerlo por medio de la razón, Parménides deja un aporte inmenso a la filosofía y va a influenciar a muchos filósofos posteriores a él. Les dejo entonces junto con el video el quiz para que repasen y vean que también entendieron y la próxima sesión estaremos viendo a Sócrates.